Buenos días a todos, ¿cómo están? En este video vamos a ver simplemente cómo se relaciona el anion gap con cambios en el pH en el organismo y cómo nos puede llevar esto a trastornos metabólicos o respiratorios en nuestro organismo y en cambios de pH, ¿cierto? Pero para poder entender primero esto les voy a dar una pequeña clase de 1 o 2 minutos acerca de logaritmos y esto nos va a permitir saber cómo llegamos a encontrar el pH del cuerpo humano. Nosotros vemos que el pH del cuerpo humano lo definen muchas veces como 7.4, pero a veces no nos explican cómo llegan a ese número. Los científicos o los médicos pues, que definieron esto simplemente usaron la fórmula de un tipo que se llama Henderson-Hasselbalch y la usaron para poder determinar el pH del cuerpo humano. Ellos hicieron esta fórmula. pH es igual a 6.1 más logaritmo de la concentración de bicarbonato, de los mil equivalentes de bicarbonato, por supuesto, en la sangre, sobre la presión arterial, de CO2 por una constante que era 0.03. Vamos a encontrar este pH así. Nosotros sabemos que en el cuerpo humano las concentraciones normales en mil equivalentes de bicarbonato son 24 y las de la presión arterial de CO2 son de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Sabiendo esto, simplemente multiplicamos 40 por 0.03. Pues ustedes ya en su forma de hacer matemáticas lo hacen, pero yo lo hago a mi forma. Esto nos da 1.2 y este bicarbonato es 24, entonces simplemente nos queda hacer el logaritmo de esto de acá. Logaritmo de 24 dividido 1.2 nos da 1.3. Entonces ya la fórmula nos dice, para encontrar el pH simplemente 6.1 más 1.3. Esto es lo que nos lleva al famoso pH de 7.4. Correcto, pero ustedes no siempre van a ser así de facilistas y no siempre van a saber que el pH es de 7.4. Entonces puede que algún profesor en algún ejercicio les ponga a encontrar la concentración de la concentración de bicarbonato o la presión arterial de CO2 basados en un pH. Entonces digamos que ustedes les dan un pH de 7.36 y les dicen, bueno, encuéntreme la concentración de PaCO2, ¿cierto? Entonces nosotros simplemente vamos a usar esta fórmula. Y en su matemática ustedes habrán aprendido cómo despejar esta fórmula, pero por si no lo saben, yo les voy a decir que por definición uno lo puede hacer de la siguiente manera. Primero debemos despejar el logaritmo solo. O sea que para dejar el logaritmo solo y dejar una ecuación que nos dé un logaritmo, debemos restar este 6.1, ¿cierto? Entonces 7.36 menos 6.1, 7.36 menos 6.1, eso nos da 1.26. Correcto. Eso es igual al logaritmo de 24 sobre x por 0.03. Nosotros queremos despejar este logaritmo, ¿cierto? Y nosotros sabemos que por definición, si elevamos el resultado del logaritmo, que es 1.26, ¿correcto? 10 a la 1.26, eso borra el logaritmo y nos deja simplemente 24 sobre x, que es la presión arterial de CO2 que vamos a encontrar, por 0.03. Para seguir despejando eso, simplemente lo hacen ustedes a su manera, pero yo lo hago a mi manera y eso al final me da así.
30, 24, perdón, 24, porque estoy escribiendo 30, 24 sobre 10 a la 1, 10 a la 1.26 por 0.03, lo cual me lleva a lo siguiente. Vamos a ver cuánto me da eso. 10 a la 1.26 por 0.03 y 24 dividido answer es igual a 43. Me dice que la PaCO2 que necesito es de 43.96. Entonces, para ensayar, ustedes simplemente lo meten en la fórmula de acá, lo meten acá. Dijimos que era 43.96 por 0.03, 24 dividido eso. Ahora el logaritmo de lo que nos dio, más 6.1, efectivamente nos da el resultado correcto. Simplemente les quería dar esta clasecita chiquita de pH para que ustedes entendieran cómo va a funcionar esto de anion gap que estamos hablando. Entonces voy a borrar todo para comenzar a hablar ahora sí estrictamente del anion gap y cómo afecta este al pH del cuerpo. Pues no el anion gap en general, sino como las cargas eléctricas también, cargas eléctricas que al final pues terminan afectando a este anion gap, ¿cierto? Son en realidad las cargas las que afectan el pH. Pero entonces, bueno, hablemos de... simplemente hablemos de que vamos a hacer bastantes definiciones. Vamos a decir que es una acidosis metabólica, una acidosis, sea respiratorio, metabólica, acidosis, y una alcalosis. Vamos a considerar rangos normales. Si hablamos, digamos, dijimos que el pH normal era de 7.4, pero ya uno empieza a tirar hacia una acidosis o hacia una alcalosis si se va tirando para allá o para allá. Digamos que acidosis lo vamos a considerar todo lo que sea menor o igual a 7.35 y la alcalosis todo lo que sea mayor o igual a 7.45. ¿Cierto? Démonos un rango de normalidad bajito y simplemente digamos, consideremos acidosis y alcalosis eso para demostrar lo que vamos a ver en este video. Vamos a ver primero que el anion gap es los aniones no alcanzados a medir en el plasma, aniones no medidos. De estos aniones, más del 50% están constituidos por la albúmina y otro resto de ellos están constituidos también por el fosfato. Nosotros vemos que vamos a tener expresados en las historias clínicas o las enfermeras nos van a decir o simplemente en un examen nos van a decir los valores de albúmina y de fosfato, nos los van a decir en gramos. Correcto. Nosotros vemos en clínica que por cada gramo de albúmina que perdamos en sangre, vamos a reducir en 2.5 a 3 miliequivalentes. Me explico. Si pierdo 1 gramo de albúmina, pierdo digamos 3 miliequivalentes en el total de los miliequivalentes que vamos a medir en la sangre ahorita. Si pierdo 2 gramos, pierdo 6 miliequivalentes y así, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando pierdo gramos de fosfato. Por cada 1 gramo vamos a perder aproximadamente 0.5 miliequivalentes. Entonces, si nos dan ahorita cuando trabajemos valores de albúmina y de fosfato, si nos dicen, digamos, el paciente tiene una albúmina normal en sangre, o sea, de 4
gramos por litro y un fosfato, un fosfato también en sangre de 4 por litro, nosotros multiplicamos esto por 2.5 porque es lo que expresa en miliequivalentes cada albúmina, y esto lo multiplicamos por 0.5, que es lo que expresa en miliequivalentes cada fosfato, y esto nos va a dar el anion gap de 12, que vamos a ver cuál es, ¿cierto? El anion gap de 12 que vimos ahorita, ¿cierto? Porque si multiplicamos 4 por 2.5, esto nos da 10. Si multiplicamos esto nos va a dar 2. Y esto nos va a dar el anion gap que habíamos dicho que era normal de 12 miliequivalentes. ¿Cierto? Ahora encontrémoslo. O trabajemos con esto. Digamos que a un paciente que tiene 5 litros de volemia, un paciente normal, le metemos 3 litros de solución salina, que tiene aproximadamente 154 miliequivalentes de sodio y otros, pues por litro, y otros 154 miliequivalentes de cloro por litro. Vamos a dibujar el paciente normal. Nosotros habíamos dicho valores normales para el paciente eran que tuviera un sodio de 140, que tuviera un potasio de 4, que tuviera un cloro de 108, que tuviera un bicarbonato de 24, una albúmina de 10, de 10 y un fosfato de 2, correcto. Esto iba a tener cada paciente por litro, pero nosotros al paciente lo tratamos por 5 litros que tiene de volemia. Entonces por 5 litros de volemia el paciente va a quedar en realidad con 700 acá, con 20 acá, con 550 acá, con 120 acá, con 50 acá y con 10 acá. Lo que hicimos acá fue multiplicar todo lo que había acá por 5, porque son 5 litros de volemia. Pero le tenemos que meter solución salina y le vamos a meter 3 litros de solución salina al paciente. Entonces el paciente primero que todo va a quedar con una volemia de 8 litros, pero estos 8 litros van a estar dados por los componentes que le metimos de la solución salina. Entonces nosotros le metimos 3 litros de solución salina y si esto por cada litro tiene 154, vamos a terminarle metiendo esto por 3, lo cual va a dar que en 8 litros el paciente va a quedar con ¿cuánto es que queda? Con 1162 en 8 litros de sodio. Acá queda con los mismos 20, acá queda con cloro, queda con 1002, y el resto de cosas quedan iguales porque no le metimos más cosas. Entonces esto va a quedar en los mismos 120 que teníamos ahorita, ¿cierto? 120, 50 y 10, correcto. Pero nosotros vamos a trabajar comparando este final con este principio, y este principio resulta que lo tenemos en 1 litro. Entonces tenemos que pasar esto a 1 litro. Esto nos va a dar un resultado final de un fosfato de 1.25, nos va a dar una albúmina de 6.25, nos va a dar un sodio de 145 en 1 litro, ¿cierto? Ustedes saben que esto es en 1 litro ya. Nos va a dar un potasio de 2.5, nos va a dar un cloro de 125 y nos va a dar un bicarbonato de 15. Como podemos ver, estos dos subieron bastante. Esto es 125. Estos dos subieron bastante a comparación de cómo estaban acá. Este no tanto, pero pues sí subió, y este sí subió bastantico. Mientras que los otros, miren todo lo que bajaron. Entonces nosotros vamos a hacer ya un cuadrito como el que hicimos ahora, para representar un paciente normal. Este es nuestro cuadro que representa un paciente normal, y este es nuestro cuadro que representa a nuestro paciente al que le metimos toda esa montón de
todo ese montón de cosas. Al paciente normal le teníamos sus normales 4 de potasio, sus normales 12 de anion grap, sus 24 de bicarbonato y sus 108 de cloro. Cloro, sodio, potasio, anion gap, bicarbonato. En cambio al paciente anormal, al que le metimos toda esa cosa, vamos a ver que su potasio, como ven acá, disminuyó, pues bajó casi a un poco más de la mitad. Miren su potasio cómo quedó, el sodio entonces por lo tanto aumentó. El sodio aumentó bastante. El cloro aumentó demasiado. El cloro aumentó demasiado. Todo esto va a ser cloro. 125 como ven acá. Y entonces eso hace que el anion gap y el bicarbonato ambos disminuyan. El anion gap bajó, uy, pucha, ¿qué hice acá? El anion gap bajó y el bicarbonato también bajó. Pero entonces ustedes se preguntarán, ay, puta, pues o ay, pucha, el bicarbonato, ¿por qué bajó si nosotros no le metimos ningún tipo de ácido o no le quitamos ninguna base a la solución, ¿cierto? A la sangre, no le metimos ácido, ¿por qué está más ácida? Vamos a ver que este hijo de madre paciente nos va a quedar acidótico. Esto nos va a producir una acidosis. Viendo que ni siquiera le metimos ni le sacamos bicarbonato, no hicimos nada, no le metimos ácido, no le sacamos bicarbonato, y porque está más bajito que una acidosis. Vamos a demostrarlo. Este paciente normal tenía un pH de 7.4, el paciente normal. Vamos a ver este paciente cómo quedó, con la fórmula que les expliqué al principio. Nosotros habíamos dicho que pH era igual a 6.1 más logaritmo de la concentración de bicarbonato, que en este caso nos quedó en 15, bicarbonato nos quedó en 15, la PaCO2 dejémosla normal y multipliquémosla por la constante. Eso nos da 15 dividido 40 por 0.03, eso nos da 12.5, le sacamos el logaritmo a 12.5, nos da 1.09, le sumamos 6.1 y eso nos da un pH de aproximadamente 7.19. Miren que, como habíamos dicho, está mucho menor de 7.35, está acidótico y el paciente ni siquiera se le metió ácido ni nada, sino que los electrolitos fueron los que cambiaron eso. Entonces, ¿de qué depende el pH? El pH no depende solamente de la concentración de bicarbonato y presión arterial de CO2, sino que depende de eso, o sea, los buffers. Depende, aparte de eso, del CO2. Y, muy importante, en este video hablamos de los electrolitos. Todos estos afectan el pH. Entonces no es lo que nosotros creíamos normalmente que era tan fácil, sino que se le puso a uno más complicada la cosa. Como vemos, estas cargas electrolíticas terminan afectando el anion gap y terminan afectando el bicarbonato, y simplemente eso es lo que pasa. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse y muchas gracias por verlo.